Mi hijo desapareció durante 13 años. Regresó cuando me volví millonaria. Sonreí y actué. La tarde olía a zanahoria y a mantequilla. Tenía la mesa cubierta de migas y la encimera con la huella del rodillo cuando el timbre interrumpió el silencio de mi casa. La campanilla sonó una vez, clara, como un aviso de otros tiempos, y por un segundo pensé que era Conceição con alguna bolsa de pan. Abrí la puerta con las manos todavía húmedas de glaseado y me encontré con dos figuras. Gustavo, más delgado, con la sonrisa que usaba para pedir favores, y a su lado Patricia, con una maleta de esas de viaje que anuncian mudanza. Los dos olían a colonia nueva y a intención. No había oído su voz en 13 años. No una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un telegrama con letra temblorosa. Solo el hueco de su ausencia en cada cumpleaños, en cada enfermedad, en cada madrugada que pasé mirando fotos de mi marido. 13 años es mucho tiempo para acostumbrarse a mirar la casa sin su sombra. 13 años para aprender a no esperar visitas. Y sin embargo, allí estaban, con los ojos calculando el interior de mi cocina, como quien entra a una casa ajena a pedir permiso para quedarse. Mi cara se quedó práctica, sonrisa medida, abrazo breve, el calor de la harina aún en la piel. Por dentro cada recuerdo se encendía, el funeral con lluvia, la gente con manos que no querían sostener la mía, la voz de Gustavo pidiendo que me fuera, la puerta cerrándose detrás de mí como si fuera un favor. Él me expulsó tras el entierro de su padre, él y los que entonces eran mi familia. Me dijeron que no había espacio para dos vidas en la misma casa. Me dijeron que faltaba claridad sobre el testamento. Me dejaron los restos del matrimonio y la dirección de una pensión, donde aprendí a doblar la ropa sobre las piernas para no ocupar demasiado aire. Aquella tarde, mientras miraba a Gustavo en la puerta con su maleta y a Patricia con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, no se me vino a la cabeza el rencor inmediato. Viene luego, con la noche. Primero hice lo que siempre hago, ofrecer un trozo de pastel. Lo puse en un plato, les serví café, y mientras hablaban de viajes, de problemas logísticos y de lo rápido que había cambiado todo, yo notaba cada palabra que no decían venir a reconciliarse o a recuperar lo que creían suyo. Mi voz se mantuvo templada. Conté cómo había pasado los últimos años. Los inicios con Conceição en el mercado los sábados, vendiendo porciones envueltas en papelito, el frío de las mañanas en la fila de los feriantes, la paciencia para aprender a hacer masas que no se desmoronaran. Les hablé del primer food truck, un aprendizaje sobre ruedas que olía a gasolina y a azúcar quemada, de las primeras cartas de clientes agradeciendo un cumpleaños salvado por una tarta improvisada. No dije todo, claro. Dejé fuera las noches de llanto y las veces que pensé en rendirme. Pero les hablé de lo que sí quería que supieran, que me había sostenido con trabajo y con pequeñas decisiones. Ellos escucharon con esa mezcla de interés y cálculo que ya conocía. Patricia se inclinó hacia adelante con la voz suave. Abuela, estamos preocupados por ti. La gente mayor vive sola y a veces confunde las cosas. Gustavo añadió sin mirar el plato. No queremos que te pase nada. Era el guión perfecto. Preocupación, ternura. Después el consejo que abre la puerta a cualquier atropello. Sonreí, serví otro café y pensé en el tiempo que me había tomado aprender a no reaccionar por instinto. 13 años curan muchas cosas. También enseñan a actuar con cabeza fría. Si quieres saber cómo le di la vuelta a la traición, quédate hasta el final. Volví a la memoria sin saber si lo hacía para justificarlas o para recordarlo a mí misma. Después del funeral me quedé sin casa, porque él lo quiso así. Me pidió que firmara papeles que no entendía. Me dijo frases que siempre suenan razonables. Es mejor así, mamá. Se arreglará todo. Me instalé en un sillón donde podía medir las sombras de la calle y aprendí a doblarme para caber. La primera noche completa en la pensión la pasé con la radio encendida hasta que la madrugada me dio permiso para llorar.
Conceizón fue mano, fue abrigo. Me enseñó a vender en la plaza, me prestó un juego de moldes, me enseñó a insistir cuando la masa no subía. Sin ella, no sé si habría salido. Empecé vendiendo porciones en una mesa de plástico. Aprendí a cobrar, a mirar de reojo y a entender cuándo alguien regateaba porque le faltaba plata y cuándo buscaba aprovecharse. Aprendí a escuchar al cliente y a ajustar el punto del relleno. Poco a poco, los sábados en la plaza se hicieron domingos en el centro y luego pedidos para cumpleaños. Alquilé un pequeño localillo con la primera ganancia y con los ahorros que escondía entre libros, compré un neumático reventado y lo convertí en el primer food truck. Fue la época de las manos heridas y de la imaginación sin descanso. Le puse nombre a la marca, decoré con telas viejas y cociné hasta que los clientes me mostraban la lengua de tan satisfechos. Conocí a Valdemar en una feria de emprendedores. Él era inversor, sí, pero sobre todo era paciente y buen conversador. Se paró frente al camión una tarde lluviosa y me dijo: «Tiene pulso lo que hace, se nota». No me ofreció dinero en la primera conversación. Me ofreció una opinión. Me habló de proyecciones y, al fin, de confianza. A los 6 meses aceptó ser socio. Invirtió para abrir el primer local en un barrio de oficinas y, después, otro en una calle de colegios. El negocio creció. No fue inmediato ni sin noches sin dormir, pero ocurrió. Abrimos la 4ª tienda cuando yo cumplí 67. La 5ª a los 68. Para el año en que Gustavo reapareció, tenía 6 locales funcionando y la contabilidad marcaba alrededor de 4 millones de facturación anual. Esa cifra no la digo para presumir, la digo porque fue el detonante de lo que vino. La razón que, 42 meses atrás, transformó a quienes me dieron la espalda en visitantes. Mientras cocinaba mi vida, mi orgullo fue creciendo en paralelo. No es lo mismo que la venganza, es otra cosa, la dignidad de quien se rehace. Aprendí a delegar, a leer números, a entender contratos. Aprendí que la palabra de un hijo no sustituye un papel firmado ni una junta de socios. Y aprendí que la casa que me echaron a perder podía convertirse, si yo quería, en el escenario de mis propios triunfos. Pero el éxito trae luz y, con ella, sombras. Al principio fueron miradas de sorpresa cuando entraba a un lugar elegante. Luego, consultas veladas de antiguos conocidos y, más tarde, llamadas que quería ignorar pero que confirmaban. Alguien había dicho en voz alta que me había ido bien. Gustavo no lo sabía hasta que alguien se lo contó. No sé quién se lo dijo. A lo mejor fue un conocido común. A lo mejor fue una servilleta de un restaurante. Lo único seguro es que, cuando los que se han ido regresan, casi siempre lo hacen porque algo les empezó a interesar de su vuelta. Gustavo y Patricia no volvieron a pedir perdón. Volvieron a pedir casa, a preguntar por fotos, a meter sus cosas en armarios que, hasta el día anterior, eran míos sin discusión. Empezaron por pequeños gestos: dejar cargadores en los enchufes de la sala, cambiar las cortinas por unas más modernas sin consultarme, poner cuadros que no me gustan en mi comedor. Son gestos que parecen amables hasta que alguien los usa para decirte que ya no mandas en tu propia casa. El primer día trajeron maletas. A la semana comenzaron a dividir los espacios. Hicieron una lista de cosas para arreglar y, en voz baja, propusieron que yo debería ver a un especialista para estar segura de mis facultades. Fue Patricia la que comentó condescendientemente: «Mamá, es normal que la gente mayor necesite contención». Gustavo sonreía y asentía como si cada palabra fuera una moneda. La sensación fue parecida a la de la primera noche en la pensión. Estar fuera de lugar con gente que no tiene prisa en demostrar cariño, pero mucha prisa en acomodar la situación a su favor. Empecé a detectar una estrategia detrás de la ternura. No hubo grandes amenazas al principio. Todo fue lento, como la marea. Propuestas de ayuda, sugerencias sobre administración de mis cuentas, preguntas insistentes sobre si tenía testamento y con quién lo había dejado.
En una de esas conversaciones sutiles, apareció la palabra que me heló: interdicción. La dijo Patricia en un tono de madre preocupada. Si alguien se preocupa por ti, a veces tiene que tomar decisiones difíciles para tu propio bien. Fue esa frase, solapada de amabilidad, la que me hizo apretar el plato que sostenía. Supe entonces que no podía permitirme confiar, no por el dinero, por todo lo que el dinero simbolizaba para quien te abandonó. No quería que la vida que había rehecho en 13 años fuera arrebatada con una excusa médica o con un papel firmado por un abogado amigo. No quería despertarme una mañana y encontrarme desposeída de mi independencia por una palabra presentada como remedio. Recordé la sensación de impotencia del funeral y me dije: no otra vez. Llamé a doctor Enrique Vasconcelos. Lo llamé una tarde de lluvia, antes de que pudiera sentirme abrumada por la sangre caliente del primer impulso. Enrique me escuchó y no me gritó que me calmara. Me explicó con paciencia los pasos legales que debía seguir para protegerme. Me habló de límites, de pruebas y de cómo documentar todo sin vulnerar la ley. No es lo mismo asegurar pruebas que caer en trampas. Enrique me dejó claro que todo debía hacerse con asesoría para no darles motivos válidos. Fue él quien sugirió un investigador, Rodrigo. No es cuestión de espiar por venganza, me dijo Enrique. Es cuestión de recopilar lo que, eventualmente, sirva para demostrar intención. Yo asentí. No quería peleas sin fundamento. Quería hechos. Contraté a Rodrigo una semana después. Él no era el tipo de hombre que miraba con lástima. Era el tipo que toma notas y organiza pruebas. Me explicó cómo iba a operar, observaciones legales, testimonios de vecinos que aún recordaban la expulsión, registros de mensajes, llamadas y visitas que probasen la insistencia de mi hijo y la nuera en apropiarse de la casa o de mis bienes. Rodrigo actuó con sigilo profesional y con respeto. Instaló cámaras en lugares públicos de la casa, no en la privacidad de la cama ni en el baño, en la entrada, en la sala y en la cocina. Lugares donde sus comportamientos podrían demostrar la intención de desplazarme. Todo se hizo con la firma de Enrique y la autorización necesaria. No hay honor ni gloria en violar la ley. Hay prudencia en anticipar maniobras que pretenden dejarte sin recursos. No fue fácil convivir con ellos durante esos días. Gustavo intentaba aparecer como hijo arrepentido en las reuniones familiares que él mismo había destrozado. Traía platos caros para la cena y escuchaba con atención a los viejos amigos que venían a visitar. Patricia se movía en la casa como si llevara años organizando mis cosas. En una cena, vi cómo intentaban moverme a la habitación de huéspedes con la excusa de mejor descanso. En otra ocasión, trataron de convencerme de que firmara un documento de ayuda administrativa, que por supuesto no leí en voz alta. Sus gestos eran pequeños, pero coherentes. Convertir mi autonomía en una molestia para protegerme. Mientras tanto, el negocio seguía. Había aprendido a separar lo personal de lo empresarial en lo que hacía falta. Los locales funcionaban, los empleados me contaban historias de clientes fieles y Valdemar aparecía en reuniones trimestrales revisando números. Él decía, con cierta gravedad: lo que hicieron contigo no habla de tu valor, habla de su cobardía. Sus inversiones me ayudaron a sostener la estructura financiera, y a veces, en la madrugada, él me llamaba para hablar de expansión o de cómo blindar activos. Ese tipo de conversaciones me daban tranquilidad y, de paso, una perspectiva. Este conflicto no era solo entre madre e hijo, sino entre un proyecto de vida y una pretensión de despojo. Un día, una puerta batió con violencia y entró en mi local una figura que no esperaba, un joven encorvado, con mochila gastada, la mirada más parecida a la de un niño que a la de un adulto. Se quedó parado frente a mí, observando el mostrador cubierto de tartas, como si intentara reconocer algo que le pertenecía. Llevaba en la cara la fatiga de quien viaja mucho y duerme poco. Cuando lo miré de frente,
dijo con una voz que no buscaba reproche sino respuesta. ¿Tú eres Elena? Mi corazón dio un vuelco, porque la pregunta llevaba años de ausencia y un peso que no era solo suyo. Era Gabriel, mi nieto. Lo reconocí primero por la forma de sus ojos, que eran una copia imperfecta de los de Gustavo, y luego por la manera en que inclinó la cabeza al decir mi nombre, como quien pide permiso para acercarse. Gabriel tenía 15 años la última vez que lo vi. 13 años habían pasado, y el chico se había convertido en alguien que aún buscaba referentes, aún aceptaba la idea de que la palabra de los adultos podía contener verdades absolutas. Me miró con la mezcla de miedo y esperanza que suelen tener los hijos de historias confusas. Me contó a trompicones que había perdido la pista de su abuela. Esa era mi denominación en su boca, porque sus padres le dijeron que yo había muerto. Me lo contó casi como si leyera una nota que le habían dado para calmarlo. Te lo dijimos así para que no sufrieras. La frase golpeó mi pecho. Decir que alguien está muerto cuando vive es un acto que borra la posibilidad del reencuentro. Es una forma de sustitución emocional. No sé cómo ese chico había encontrado mi dirección. Tal vez buscó respuestas. Tal vez alguien con remordimientos o sin ellos le dijo algo que lo llevó hasta la pastelería. Él venía con preguntas, con heridas hechas por la ausencia y por mentiras. Me miraba como buscando una especie de prueba de que yo no era un fantasma. Me tocó la mano con timidez, como quien verifica que el cuerpo de quien le habla es real. No hablé de inmediato. Me costó encontrar palabras que fueran sinceras, sin desbordarme en rabia por lo que me habían ocultado. Sus ojos me dijeron que había una urgencia en su necesidad de verdad. Quería entender por qué su abuela había desaparecido. Su llegada fue un giro que no esperaba. Y sin embargo, al verlo, comprendí que su presencia podía ser la palanca que necesitaba para transformar la confusión en evidencia, la mentira en relato comprobable. Gabriel estaba confundido, pero también era prueba viviente de las consecuencias de la ausencia prolongada. Cómo la verdad se reescribe para que algunos duelan menos y otros se queden en la oscuridad. Mientras lo escuchaba sentí que la casa, la pastelería y el negocio eran escenarios que exigían una decisión. No quería que mi nieto creciera con la idea de que yo era una ilusión. Tampoco quería que su regreso fuera usado por quienes buscaban heredar mi soledad. Le ofrecí un té y un trozo de pastel y le pedí que se sentara. Su voz temblaba cuando comenzó a relatar lo que le habían dicho sus padres, que su abuela se había ido y que no debía buscarla porque podría complicar sus vidas. Me contó detalles que cortaban la respiración, llamadas cortadas, promesas de que todo se arreglaría, excusas sobre viajes. Sus palabras eran prueba y también un espejo. Mostraban que la mentira se alimenta de silencio. Gabriel hablaba de noches en las que pensó que yo era un recuerdo, y de otras en las que tuvo la certeza de que algo no cuadraba. Al terminar de escucharle, sentí la obligación de protegerlo más allá del lazo de sangre. No solo era mi nieto, era una persona que merecía la verdad. Y esa verdad, en ese momento, era la punta de un hilo que podría desentrañar una trama más grande. Lo abracé sin medir, sintiendo la textura de sus hombros, joven, tenso, con olor a mochila y a sudor de calle. Esa sensación me dio más coraje que cualquier número en mi contabilidad. Esa noche regresé a casa con el corazón en llamas, pero con la cabeza fría. Gustavo había dejado la puerta entreabierta, como si esperara ser invitado a entrar en la vida que me había costado construir. Patricia comentaba por teléfono con alguien, escuché fragmentos, sobre arreglos legales, y su voz sonaba aliviada, como si mi nieto les hubiera dado una excusa para apelar a la preocupación por el menor. No dije nada de inmediato, me limité a observar. En 13 años había aprendido que la urgencia los traicionaba. Quienes tienen algo que esconder hablan demasiado. Por la mañana concerté una reunión con Enrique. Le conté la aparición de Gabriel, las frases escuchadas, las insinuaciones sobre mi salud,
y la manera en que habían empezado a distribuir mis bienes en conversaciones privadas. Enrique me miró, como suele hacer, con esa seriedad que no sentencia pero que prepara. Me habló de medidas cautelares, de cómo proteger al menor y, sobre todo, de no darles motivos para alegar incapacidad. No pelee de forma temeraria, dijo. Cuente la verdad, documente y protéjase legalmente. Fue entonces que Rodrigo, que ya sabía de mi caso, me entregó una carpeta con material preliminar. Registros de visitas, mensajes que apuntaban a la intención de los intrusos de limitar mi autonomía, y algunas grabaciones públicas que mostraban comportamientos sugestivos. Juntos comenzamos a armar un cuadro que, si llegaba a la hora adecuada, podría demostrar que aquello que parecía una reconciliación era en realidad una maniobra. Esa tarde pasé por mi tienda y vi cómo Gabriel miraba las vitrinas con una mezcla de cautela y curiosidad. Le expliqué, con la claridad de quien no quiere construir mitos, qué estaba haciendo. Proteger la casa, el negocio y a él. No hablé de venganzas, hablé de límites. Le dije que no todo en la vida era cerrar las puertas detrás de quienes nos lastiman, pero que tampoco se lo debía permitir sin defensa. Él asintió, con la madurez forzada de quien ha debido aprender demasiado pronto. Al despedirnos, me pidió algo que me cortó la respiración. Abuela, quiero aprender a hacer esos pasteles contigo. Su petición no fue un capricho, fue una voluntad de reconstrucción. No supe si su intención era sinceridad o buscaba complacer. No importó. Decidí tomarla como un puente. Esa noche, mientras contaba las piezas de un rompecabezas que aún no terminaba, me detuve a pensar en la palabra con la que Gustavo y Patricia intentaron venderme su proyecto: seguridad. La usaron como pretexto para despojar. Y pensé en cómo mi propia seguridad ahora dependía de mi habilidad para pensar en fríos términos, para reunir evidencia, para estar preparada para la jugada que seguramente vendría. La cena que pretendían organizar para mostrarme confundida, los papeles listos para una supuesta evaluación, la narrativa lista para decir que mi edad me hacía incapaz de decidir. No voy a decir que no sentí miedo, lo sentí, y mucho. Pero el miedo no fue lo que me guió. Fue la certeza de que no podía perder lo que había ganado por falta de previsión. Puse en orden mis pensamientos como quien ordena ingredientes antes de hornear. Con medida, con calma y con intención. Sabía que la estrategia debía ser paciente y contundente. La noche terminó con la casa en silencio y mi mente repasando cada detalle de los últimos días. Me dormí con la imagen de Gabriel mirando las vitrinas y con la sensación de que, por primera vez en años, no estaba sola en la lucha. Había gente profesional detrás de mí, amigos leales y una red de clientes que veían en mis pasteles algo más que dulce, un testimonio de resistencia. Y tenía, al frente de mi puerta, al hijo que me expulsó y a la nuera que lo acompaña, moviéndose con la seguridad de quien piensa que el tiempo arregla todo. No es así. A la mañana siguiente, mientras amasaba, decidí que la primera acción sería proteger lo que no se mide en pesos, mi mente y mi historia. Llamé a Rodrigo para afinar los últimos detalles de la vigilancia legal y a Enrique para repasar las opciones. Les expliqué que no quería dramas en la plaza, ni titulares que glorificaran la venganza. Quería límites, quería justicia y, sobre todo, quería que si alguien intentaba borrar mi voz con papeles, hubiera registro de la intención de hacerlo. La vida, después de 13 años de ausencia, tenía ahora otro ritmo. Me acostumbré a que la gente dijera mi nombre con nuevo respeto y a que, en ocasiones, la envidia se ponga a la vista en forma de sonrisas huecas. Pero también me acostumbré a ver, en la frente de Gabriel, la posibilidad de enmendar con cuidado lo que otros rompieron con prisa. Mientras la ciudad despertaba y mis hornos encendían su respiración lenta, supe que debía preparar dos cosas: un pastel para la vida cotidiana y un plan para la escena que ellos ya habían planeado. Tenía que anticiparme sin perder la ternura que me dio la fuerza para levantarme en los años duros. No cerré caminos de perdón,
cerré puertas a la sumisión, y en ese cierre, con harina en las manos y la cabeza despejada, empecé a trazar lo que sería la siguiente jugada. Fue entonces, mientras colocaba una bandeja en el horno, que escuché a través del teléfono de la tienda una voz que no esperaba, la de alguien que, hasta ese momento, parecía ajeno a la trama. Dijo: «Señora Elena, tengo algo que mostrarle, algo que no pueden contradecir». Era Rodrigo. En su tono había prisa, pero no la prisa de los impulsos, la prisa de quien trae pruebas que cambian el tablero. Guardé el rodillo, me limpié las manos y supe con una certeza fría que lo que vendría a continuación no sería la simple conversación que Gustavo y Patricia habían imaginado. Había empezado una partida en la que yo no iba a ser ni el peón ni la víctima. Abrí la puerta un poco más esa tarde, pero esta vez no fue para invitarlos a entrar sin condiciones. Guardé en la palma de mi mano la sensación de que la próxima vez que se sentaran a hablar conmigo, no sería para decidir mi destino a escondidas, sería para escuchar. Y si no querían hablar, habría otras voces que lo harían por mí. Mientras cerraba la puerta, pensé en la cena que habían mencionado con tono festivo, la que pretendían usar como pantalla. Sonreí por dentro y sacudí las manos para limpiarme la harina. Estaba lista para actuar. La cena que habían planeado estaba pensada como clausura, la última escena en la que convertirían mi cordura en espectáculo y su usurpación en acto de cuidado. Cuando me llamaron para confirmar la fecha, sonó a provocación. Querían reunir a antiguos vecinos, a algunos socios y a gente de la iglesia que, según ellos, me quería bien. Acepté con una condición: la reunión sería en mi casa. Si pensaban usar mi nombre para limpiar su culpa, lo harían bajo mi techo. No era valentía, era estrategia. Las semanas previas fueron de montaje silencioso. Rodrigo y yo nos vimos tantas veces que perdimos la noción de días. Repasamos imágenes, revisamos grabaciones, hilamos conversaciones que antes parecían fragmentos inconexos. Él me trajo un conjunto de audios en los que se escuchaba a Patricia organizar, con voz tranquila, la narrativa de abandonada y confundida. A Gustavo, consolando a un abogado. El nombre de Caetano salió en más de una ocasión, sobre cómo proceder para que la interdicción pareciera un acto médico y no una apropiación. Eran conversaciones hechas en la sala, captadas en un espacio común y grabadas con autorización legal. Enrique había supervisado cada paso para que nadie pudiera decir que se había cruzado la línea. Había también fotos, cajas con objetos removidos de armarios, mensajes de texto donde se calculaban plazos y cifras, y una serie de correos que demostraban que, al menos en la intención, se hablaba de reacomodar títulos y cuentas. Todo eso se ordenó en una carpeta forrada, con notas a mano donde Enrique marcaba lo que serviría en una audiencia y lo que era útil simplemente para exponer la verdad frente a testigos. Rodrigo había localizado, además, a vecinos que recordaban la expulsión tras el funeral. Algunos estaban dispuestos a prestar testimonio público sobre lo que habían presenciado. Conceizón firmó en la primera fila. Yo, que había pasado años midiendo ingredientes, ahora debía medir el tiempo de una revelación. No quería que nadie saliera humillado sin que antes se hubiera intentado diálogo, pero tampoco quería que mi historia se reescribiera con la facilidad de una cena bien servida. Así que llamé a las personas que sabía que sostendrían mi voz: a Valdemar, a Conceizón, a 3 empleados veteranos y a 2 clientes que habían seguido mi trabajo desde la plaza hasta las tiendas. Les pedí, sin detalles escandalosos, que vinieran esa noche y que se sentaran alrededor de la mesa larga del comedor. No les expliqué más, porque lo que necesitaba era presencia y testimonio, no intranquilidad innecesaria. La casa se llenó de aromas familiares, especias, azúcar tostada y el café que siempre me acompaña en noches de desvelo. Mientras organizábamos la vajilla y colocábamos las servilletas, Enrique me dio la última indicación. En cuanto proyectemos el primer video, la policía entregará las medidas cautelares.
todo debe ser sereno y claro. Habla tú y deja que las pruebas hagan el resto. Le sonreí con la desgana que se usa para mostrar que una situación no nos altera y que, sin embargo, te corrige por dentro. La mesa estaba tendida con mi mejor mantel, no por ostentación, sino por el gesto simbólico de que no cedería mi espacio. Gustavo y Patricia llegaron más temprano de lo anunciado, como quien pretende marcar la escena. Traían, por supuesto, la sonrisa plástica de los que creen que una vela y un mantel nuevo bastan para legitimar intenciones. Saludaron con abrazos calculados a quienes ya estaban, se ubicaron en el centro de la mesa y empezaron a narrar la versión repetida. Preocupación por mi salud, por la carga que suponían los negocios, por la necesidad de proteger los activos. Los invitados murmuraban, divididos entre la sorpresa y la incomodidad. Algunos me miraban con esa mezcla de lástima que parece un comentario moral. Hablé al principio como quien sirve un primer plato, con calma y con detalles exactos. Recordé el funeral que me dejó sin casa. Recordé la pensión y las manos de Conceição que me ayudaron a poner el primer puesto. Hablé de cómo el negocio había nacido de noches de ahorro y de creatividad. No lo hice para impresionar a la mesa. Lo hice para situar la verdad. Gustavo intentó interrumpirme varias veces con frases conciliadoras. Mamá, todo esto lo hicimos por tu bien. Lo escuché con la paciencia de quien sabe que las palabras pueden ser trampas si no van acompañadas de hechos. Fue entonces cuando Rodrigo dio la señal. Apagamos las luces y, en la pared del comedor, comenzó a proyectarse una serie de imágenes y audios. La primera proyección fue breve pero devastadora. Una charla grabada en la sala, donde se escuchaba a Patricia decir con voz dulce que la abuela había muerto para nosotros, y que conviene que no se meta en papeleos. El murmullo creció. Algunos taparon la boca con la servilleta. La segunda proyección fue de mensajes donde se podía leer que se buscaba un abogado que cierre el tema rápido y un nombre destacado, Caetano. La tercera mostró fotos de cajas, fechas y nombres en listas. Cada elemento conectaba con el anterior hasta formar una red de intención. Vi a Gustavo palidecer de forma gradual, como una vela que se consume. No dijo nada al principio. Tal vez esperaba que alguien interviniera por él. Tal vez aún contaba con que su papel de hijo dolido funcionara con la misma eficacia que una vieja costumbre. Patricia puso la mano sobre la suya, buscando calor o una excusa. No funcionó. En lugar de defenderse, buscaron desviar la atención. Hablaron de mi edad, de la supuesta confusión que yo vivía. Fue el momento en que Enrique se levantó y, con la voz firme que tiene cuando no hay lugar para la duda, leyó en voz alta la descripción de la denuncia penal en trámite. Coacción, tentativa de fraude y abuso de confianza, dijo. No inventaba, en la fiscalía ya se había presentado la denuncia y se había abierto la carpeta. La reacción fue un alboroto contenido. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca. Conceição apretó mi mano con fuerza y en sus ojos vi una mezcla de orgullo y dolor. Fue entonces que, con prudencia, entraron en la sala dos oficiales. Traían documentos en mano, una orden de protección a mi favor y una notificación dirigida a Gustavo y a Patricia para que se abstuvieran de entrar en mi casa, de acercarse a mí y de manipular mis bienes. No era una sentencia. Era una medida cautelar dictada en la etapa procesal inicial, pero su efecto fue inmediato, silencio y movimiento. Los oficiales explicaron que la medida era preventiva y que la investigación continuaría. Pidieron calma y recordaron que había que respetar el proceso. Gustavo llevó las manos al rostro y por primera vez en la noche habló sin una frase preparada. Dijo cosas que sonaban a arrepentimiento, a mezcla entre culpa y confusión. Mamá, perdóname. Pensé que era lo mejor. No era la verdad completa, era la verdad conveniente. Patricia, por su parte, se quedó callada, como si el ruido la hubiera dejado sin lugar donde pararse. Sus ojos, sin embargo, no buscaban a mi cara. Buscaban el teléfono,
la posibilidad de llamar a alguien que arreglara lo que ya estaba roto. Fue en ese momento cuando Gabriel entró a la sala. Había oído todo desde la cocina, había visto la proyección y había corrido a buscar justicia sin la formalidad de un abogado. Se sentó a mi lado, tomó mi mano con fuerza y miró a su padre. No hubo reproche sencillo. Hubo una mirada que preguntaba por los porqués. Y la verdad es que no esperaba un gesto tan adulto en él. A sus 15 años ya sostenía en el pecho la responsabilidad de quien entiende que las palabras tienen consecuencias. Se puso de pie y dijo, en voz clara, lo que muchos no se atrevían a decir. Me dijeron que mi abuela estaba muerta. No me gusta vivir una mentira. El silencio se rompió por la contundencia de su simpleza. Nadie pudo convertir la noche en algo que no fuera lo que era, una exposición. Los invitados se marcharon lentamente, algunos con la cabeza gacha, otros con expresiones de pedir perdón. Yo no los responsabilicé a ellos, solo agradecí su presencia y el hecho de que hubieran tenido la generosidad de sostener la verdad en un momento difícil. En los días que siguieron, la investigación se movió. La fiscalía citó a declarar a varias personas y solicitó peritajes sobre los audios y los documentos. Se inició formalmente un proceso penal, una expresión que, aunque suene fría, activó procedimientos que buscaban determinar responsabilidades. Enrique me mantuvo informada sin permitirme anticipar resultados. Esto no se termina en una semana, dijo. Podemos ganar en evidencias, pero la justicia tiene su ritmo. Me gustó su sinceridad. No quería promesas fáciles. Caetano, el abogado que había aparecido en las grabaciones, tuvo su momento de exposición también. Rodrigo logró registrar una reunión en la que él sugería atajos administrativos para agilizar el proceso. Su actitud, desde luego, no lo exculpaba. Cuando se le presentó la evidencia a la orden competente, su respuesta fue de sorpresa y de un discurso que intentaba relativizar su participación. Pero la fiscalía ya contaba con suficientes indicios para considerarlo parte de una red que buscaba obtener beneficios con engaños. No era mi venganza personal. Era la construcción de un caso con pruebas. En paralelo, tuvimos que enfrentar la cuestión más compleja: la protección de Gabriel. Para cualquier madre o abuela, proteger a un menor implica decisiones que trascienden la justicia penal. Enrique coordinó con servicios sociales y con peritos que evaluaron el entorno del chico. Se hizo un estudio que concluyó, de forma preliminar, que la permanencia de Gabriel con sus progenitores podía representar un riesgo, dado el contexto de manipulación y de mentiras sobre mi supuesta muerte. No era una declaración dogmática. Era una medida cautelar, pensada para cuidar al joven mientras el proceso avanzaba. Por hora, Mariana Fonseca, quien llevaba el caso desde la judicatura, emitió una resolución provisional que otorgaba la custodia temporal a mi favor hasta que se desarrollaran audiencias más profundas sobre el bienestar del menor. Fue una decisión que trajo alivio y una carga responsabilidad enorme. Gustavo reaccionó con una mezcla de incredulidad y odio velado. Dijo que yo le había quitado a su hijo y que no entendería las consecuencias de mis actos. Le respondí con la misma frialdad con la que se mide un horno, que no se trataba de quitar, sino de proteger. Que cuidar no es arrebatar, sino garantizar que nadie forje la vida de un joven con mentiras. Que el amor no se demuestra enterrando a una persona viva en una historia falsa. Con el tiempo y bajo la mirada atenta de la fiscalía, se llegó a un acuerdo penal que para algunos puede sonar suave y para otros justo. Gustavo y Patricia aceptaron una suspensión condicional del proceso que implicaba, entre otras cosas, trabajos comunitarios, terapia psicológica obligatoria y la supervisión de un servicio social durante un periodo determinado. A cambio, no se procedió con una pena que los dejara sin la posibilidad de reparar. Fue una decisión compleja y, como siempre en la vida real, imperfecta. Algunas personas criticaron que no hubieran tenido una condena mayor.
Otras entendieron que la prioridad debía ser la reparación y la protección de Gabriel. Acepté el acuerdo con reservas, no porque creyera que la justicia deba ser blanda con el daño, sino porque vi en la cláusula de terapia una posibilidad real de cambio. La experiencia me había enseñado que el castigo sin reparación suele dejar heridas abiertas. Preferí, con precaución, creer en la posibilidad de que aquellas medidas fueran herramientas para algo mejor, pero puse límites claros. La orden de restricción se mantuvo. Los términos de la supervisión a la que se sometieron fueron estrictos, y el contacto con Gabriel debía ocurrir bajo condiciones vigiladas y con evaluación profesional. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y de aprendizaje. Gabriel vivió conmigo en la casa durante el tiempo que duró la medida cautelar. Fue un cambio para ambos, para él, porque tuvo que acostumbrarse a un espacio que no conocía del todo, para mí, porque de repente mi vida compartida con mis hornos tenía una compañía constante. Lo inscribí en la escuela cercana, y en la tarde lo dejé en la cocina. Al principio solo quería hacer tareas, pero pronto pidió aprender cosas más prácticas. Empezamos por las bases: cómo romper huevos sin romper yemas, cómo medir la levadura, cómo entender el punto de un merengue. Él observaba con atención, y a veces me sorprendía imitando mis gestos. Conforme pasaba el tiempo y se afianzaban las rutinas, algo más sucedió. El vínculo no se construyó únicamente sobre la ausencia que él padeció. También se fue formando en el calor de pequeñas cosas compartidas. Me habló de sus sueños, de su curiosidad por saber el porqué de tantas decisiones de la adultez. Le hablé con honestidad. Le conté que la vida no siempre permite volver atrás, pero que sí deja espacio para enmendar. Le expliqué que la reparación es un camino largo y que a veces la mejor respuesta no es el desprecio sino la firmeza con límites. Las tiendas siguieron funcionando. Tuvo que ser así, porque la vida no espera. Valdemar siguió siendo un pilar. Aportó la seguridad de quien cree en proyectos y en personas. Gracias a su respaldo y a una gestión cuidadosa, ampliamos la cadena. Los números que antes mencioné, 6 tiendas y alrededor de 4 millones de facturación anual, no fueron un capricho de prosperidad. Fueron el resultado de años de trabajo. Y ese crecimiento permitió consolidar un fondo legal y de protección que evitó que decisiones impulsivas nos desestabilizaran. Aprendí a blindar lo que era necesario: separar cuentas, crear fideicomisos y tener asesores de confianza. Proteger la independencia económica se volvió, por tanto, una parte tanto de la supervivencia como del legado. Con el tiempo, la relación con Gustavo quedó marcada por la distancia. No es una guerra abierta, no es una cortesía fingida. Es una frontera que definimos con palabras claras, visitas supervisadas, comunicación por canales formales, ningún acceso a cuentas ni a decisiones empresariales. Él intentó en algunos momentos recuperar la cercanía a través de gestos públicos de arrepentimiento, mensajes en redes sociales, llamadas que querían sonar a reconciliación. Le respondí con la misma honestidad con la que mido la sal, con prudencia y con límites. Le ofrecí un espacio para la reconstrucción si aceptaba cumplir lo pactado: terapia, trabajo comunitario y una evaluación que demostrara cambios reales. No fue una concesión, fue una condición justa. El cambio más sorprendente para mis adentros fue ver a Gabriel encontrar su lugar. Pasó de ser un chico de mochila gastada a un joven que poco a poco descubría vocación. Decidió estudiar gastronomía en una escuela técnica cercana y, en las prácticas, se movía con orgullo. Recogía bandejas, atendía pedidos, escuchaba a clientes con empatía. A veces, cuando la tristeza le visitaba en noches de nostalgia, hablábamos hasta tarde sobre las decisiones que tomamos y sobre el sentido de la dignidad. Le dije que guardar rencor era legítimo, pero que vivir anclado al rencor no conduce a la vida plena. Le hablé del perdón como posibilidad no obligatoria. Soltar no significa olvidar ni permitir.
significa no permitir que el daño dicte toda la historia. Han pasado años desde aquella cena. Mi empresa ahora es una pequeña red de franquicias con presencia en varias ciudades. No me detuve en la acumulación por acumulación. Lo hice para sostener empleos, para crear oportunidades para otras mujeres que, como yo, habían conocido la precariedad. Formé programas de capacitación y junto con Valdemar y con algunos socios, impulsamos becas para jóvenes en gastronomía, entre ellos Gabriel. Verlo en una de las recetas patrocinadas por la red me llena de una satisfacción difícil de explicar. No es solo orgullo por el éxito empresarial, es ver cómo un proyecto puede transformarse en herramienta de reparación social. Gustavo, por su parte, ha seguido su camino con altibajos. En ocasiones ha habido intentos torpes de reconciliación, otros, reacciones de resentimiento que lo llevan a actos de saboteo pequeño, que la mayor parte de las veces queda en anécdotas del equipo o en correos que mis gestores saben filtrar. No es mi responsabilidad curarlo, ni mi obligación cargar su culpa. Lo que sí he hecho es mantener límites firmes y ofrecer, cuando es posible, apoyo supervisado para que logre ser padre de su hijo sin repetir errores. La relación hoy es cautelosa, con visitas controladas y diálogos mediadores. No es el regreso idílico que algunos sueñan. Es una relación adulta, donde la reconciliación no es sinónimo de borrón y cuenta nueva, sino de trabajos y acuerdos sostenibles. En la comunidad, parte de la narrativa cambió. Algunos que antes me dieron la espalda se acercaron con preguntas y con vergüenza. A otros, el tiempo les enseñó que la verdad no se quebranta tan fácilmente. Aprendí a no esperar que todos comprendan la complejidad de un conflicto familiar. Y aprendí, sobre todo, a escuchar mis propias necesidades. Por más que la compasión pida puentes, la dignidad exige contornos. No digo que todo haya sido fácil. Hubo noches de desvelo donde el miedo regresó dispuesto a poblar mi memoria con dudas. Hice lo correcto. Fui demasiado condescendiente. Debí pedir más. Esas preguntas no desaparecen con la justicia. Se acomodan en el tiempo como invitados que a veces retornan. Pero encontré formas de convivir con ellas. La cocina, la lectura, el trabajo con jóvenes aprendices que me recuerdan por qué empecé todo. Y sobre todo, el hecho de que cada decisión que tomé, instalar cámaras con autorización, documentar, recurrir a un abogado serio, no fue movida por odio, sino por el deseo de proteger lo que había construido y a quien estaba a mi cargo. Si miro hacia atrás, veo una trama en la que no hubo héroes perfectos ni villanos absolutos. Vi a personas que tomaron decisiones equivocadas, a un hijo que por cobardía o por cálculo prefirió la mentira. Vi a una nuera que creyó que la gestión era lo mismo que el robo de la historia de alguien. Vi a un abogado que confió demasiado en atajos, pero también vi a personas que ofrecieron ayuda sincera, a Conceizón que se hizo presente en todo momento, a Valdemar que creyó en mi trabajo cuando pocos lo hicieron, a Rodrigo que hizo su labor con profesionalidad, y a Enrique que sostuvo la prudencia de una estrategia sin estruendo. Lo que quedó, después de la tormenta, no fue la sed de venganza, sino el deseo de reconstrucción. Aprendí que recuperar la vida propia no exige la humillación pública prolongada, exige firmeza, límites y, cuando es posible, medidas que inviten a la reparación. Mi objetivo nunca fue destruirlos, fue protegerme, proteger a Gabriel y restituir la dignidad que me habían intentado arrebatar. Gabriel hoy mueve las manos con destreza en la cocina y en ocasiones toma decisiones que demuestran que la verdad puede formar parte de una educación distinta. Lo veo con esperanza, joven, curioso, con la posibilidad de aprender de sus errores y de elegir otro camino para su vida. La relación con Gustavo es compleja, como dije, pero no está muerta, está regulada y en su mejor momento camina hacia el reconocimiento de errores. Eso me basta para saber que no actué solo por mí. Hay quienes me preguntan si perdoné. Mi respuesta es práctica.
Perdoné lo necesario para poder vivir sin que el pasado dicte cada día, pero no olvidé lo que pasó. Perdonar no significa permitir la repetición ni borrar la memoria. Significa decidir que tu vida continuará y que no permitirás que la injusticia se aleje de tus decisiones futuras. Además, el perdón no es un gesto que se impone, es un proceso que algunos transitan y otros no. Acepté que para algunos la reparación llegará con el tiempo y con el trabajo. Para otros, quizás nunca llegue, y está bien. Mis tiendas se expandieron, sí, pero no por venganza. Lo hicieron porque cada cliente confió y porque el producto, en el fondo, es una forma de honrar mi historia. Hoy la empresa genera empleo para mujeres que, como yo en otro tiempo, necesitan sostén. Hemos destinado parte de las ganancias a programas de formación y a apoyo a jóvenes en situación de riesgo. Cuando veo a una chica joven, nerviosa en su primer día de trabajo, pienso en la vieja Elena que aprendió a doblar la ropa en una pensión. Esa memoria me obliga a ser responsable con los frutos de mi trabajo. A veces, cuando me quedo a solas en la cocina, apago las luces y dejo que el silencio me devuelva la sensación de haber hecho lo correcto. No porque todo haya sido perfecto, sino porque actué con la inteligencia que me habían regalado los años y con la ternura que me había enseñado la vida. Si me preguntas si volvería a actuar igual, diría que con las mismas convicciones sí, con la misma necesidad de proteger, pero que quizás con menos culpa y más claridad, habría hecho algunos gestos más rápidos, haber llamado antes a Rodrigo, haber atado algunas pruebas con más firmeza. La experiencia suele darnos, después del precio pagado, la sabiduría de los atajos útiles. Al final, mi historia no es la de una venganza consumada, es la de una mujer que, tras ser echada, volvió a construir y a enseñar. Es la de un nieto que encontró en la cocina una casa que le dio sentido. Es la de una familia que, con límites, intentó recomponer su tejido. No todo se curó, algunas heridas quedan, pero hay suficiente reparación como para afirmar que, a pesar de todo, la vida puede dar giros inesperados. Si hay algo que quisiera decirte, que escuchas mi voz ahora, es esto. Establece límites con amor y con firmeza. Protege lo que has construido. No confundas la prudencia con el orgullo estéril. Y si alguna vez te enfrentas a una traición, busca la verdad con asesoría, respeta la ley y prioriza la reparación de los vulnerables, especialmente cuando hay menores implicados. Mi hijo desapareció durante 13 años. Regresó cuando me volví millonaria. Sonreí y actué, no porque quisiera humillarlo, sino porque mi vida no merecía ser reescrita por quienes la habían abandonado. Y hoy, con mis manos manchadas de harina y la vista puesta en nuevos proyectos, sé que recuperé algo que no es dinero. Recuperé mi voz. Si esta historia te tocó, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para seguir escuchando relatos reales de superación y límites.